Long Island y Margarita Island. Que a Choto le encanta la empanada de pollo, no entienden cómo el pollo sabe así. Que ahí tenemos niños que nos compran 10, 15 para la semana. Vamos a probarla. Wow, Y Esto y mucho más aquí en tu canal de película. ¿qué tal amigos? Somos tu canal de película una vez más con un nuevo video aquí en la isla de Oahu. Y de verdad el día de hoy es un día muy especial. Hoy les vengo a compartir con ustedes la bonita gente latina que vive aquí en esta isla. Como ya saben, yo llevo varios años ya viviendo acá. Disculpen mi voz, estoy un poquito mal pasando de una gripe muy fuerte, pero lo prometido es deuda y yo les prometí a esta señora que le dije, un día voy a venir y bueno, y hoy es el día. ¿Y qué se recuerdan ustedes cuando les mencionan sobre arepas? ¿A qué país les viene a la cabeza? Creo que el día de hoy estoy más que orgulloso en presentarles la gente venezolana que vive aquí en la isla de Oahu. Acompáñenme porque esta gente de hoy quiero que los conozcan oficialmente. Ay, mi vida. Ay, ¿cómo estás tú? Muy bien, vale. ¿Y tú cómo estás? Trabajando. Guayquerí son gente de Margarita. Un saludo a la gente de Margarita que han pasado muchos años y no he podido regresar a la isla. Bueno, hoy estamos con Yurian y Yurian nos va a contar un poquito sobre sus famosas empanadas y qué otras cosas tienes. Cuéntame. pues nosotros vendemos también arepas, vendemos rompecolchón. Un día lo hicimos como experimento y se vende. Vendemos cocadas, vendemos chicha, marquesa de chocolate, tres leches. Tres leches es como que el statement aquí de los desserts. Y todas estas empanadas ahorita es para la gente que está aquí alrededor. Sí, ya tengo un Voy a mostrar un poquito acá porque hay gente que ya está pidiendo. Sí. Y ustedes empezaron hoy a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Entonces esto es normalmente esto es lo que llaman un plant sale. Okay. Venden solamente planta, invitan a uno o dos food vendors y nos invitaron a nosotros y bueno, wow. aquí estamos. Entonces es la primera vez que ustedes están aquí. En esta locación sí. Mililani. Para los que no conocen, Mililani está al centro de la isla de Oahu y pues es una ciudad pequeña pero muy conocida para los que conocen de Mililani y de Oahu. No es de turismo, pero sí llega bastante gente. Sí, no es turística. No es turística. Cero. Esto es solamente gente. Todo lo que está aquí es pura gente que vive aquí. Sí. Miren estas empanadas y esto es lo que llamamos la empanada margariteña, ¿correcto? Correcto. Finita, con un toque de azúcar. Wow, y lo más importante es que es finita, pues que es más crispy que una empanada que normalmente se compra en Caracas o Valencia o Maracay. La hace un poquito más gruesa. ¿Qué sabores son estos? De aquí hoy traje chorizo, es un chorizo que hacemos nosotros. Tenemos carne molida, tenemos queso y tenemos pollo. Como esta es una zona que mucha gente no nos conoce, entonces venimos con los sabores más safe. No hacemos que si pabellón para acá porque ya, claro. La gente se pone ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Es un poquito más complicado explicar la temática del pabellón. ¿Y de este lado qué tienes acá? Tengo todo, esos son los 4 sabores que tengo en total y lo que hago es que como tengo un flujo de gente steady, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Continuo, entonces voy friendo de 2 en 2 de cada sabor continuo, a menos que alguien me pida un sabor específico y le meto más de ese sabor. Pero hoy no tienes tequeños, ¿verdad? No. Los tequeños, lo que pasa con los tequeños es que nosotros tenemos una cocina comercial. Ok. Entonces la cocina comercial, el tema es que tú cocinas por horas, tú la rentas por horas. Y para hacer tequeños necesitas tiempo, espacio. Trabajo, espacio. Sobre todo, bueno, esto me da duro trabajo. Pero el tema del tequeño es que la masa tarda más, hay que hacer la masa, hay que dejarla descansar. Entonces ahí por lo menos se va una hora por lo menos solamente en amasar y sin saber. Sí. Entonces es como complicado hacer nada pequeño. como una empanada, una arepa, o sea, tú desayunes o almuerces con una empanada y estás feliz. Aparte que nosotros somos margariteños, puede ser nuestro statement, nuestro menú principal siempre va a ser la empanada. Nosotros empezamos a hacer arepas porque tenemos muchas personas que hay gluten free y increíblemente la gente conoce, la gente más americana o más que conoce nuestra comida, chance aquí, conoce más la arepa como nuestra, ¿sabes?
Ya. Entonces, ellos agarran y, ay, no tienes arepa. Entonces empezamos a vender arepas para esas personas que... Tengo aquí. Yo paso casi una semana haciendo todo este prep. Yo tengo... Uy, no hagas eso. Para poder tener esta cantidad de empanadas al momento para los clientes. Me encanta que estén ocupados porque es algo que tú dices, cómo la gente lo hace, porque tú ves muchos negocios y no están tan ocupados, pero ustedes andan Sí, nosotros sí. Y hemos tenido días, hay locaciones donde tenemos una línea de 20, 30 personas Sí. porque van a trabajar de repente. Entonces tengo que tener 5 ya listas de casa, ahora al menos, hechas ya, listas para comer. Wow. Y ¿Y hasta además, qué horas van a estar acá hoy? normalmente vamos a estar hasta las 2. Okay. Casi nunca, nos quedamos hasta las 2 porque hacemos soldados, pero como hicimos la inversión del refrigerador ahora traemos mucho más de lo que normalmente, siempre traigo que traer más para no estar soldados, más de lo que necesitamos, para estar, ¿sabes? Con todos los hierros, para no decirle a la gente, ay, no tengo más, pero ahí. Pero ahora sí tenemos bastante, me traje como 300 empanadas. ¿Trajiste, sí? Sí. Y esas casi siempre las vendes todas, ¿ah? No, el número normal de venta es entre 150 y 250 empanadas. Wow. 150 me dijeron lo más lento y 250 es un día bueno. Pero hemos tenido eventos donde hemos vendido 500 empanadas en una sola tarde. Es que sí, yo veo estas empanadas y me trasladas a Margarita. Coño, yo creo que ese es el compliment más cool que he tenido de que empezamos a hacer esto. Porque realmente cuando nosotros empezamos a hacer esto, lo empezamos a hacer por eso. Porque estábamos aburridos de la comida asiática un poco, la comida americana, que sabemos que todo, de hecho, ya ni siquiera como hamburguesas, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Es lo único que hay por ahí. Sí. Y tengo unas ganas de comer empanadas. Y empezamos a practicar, a hacer empanadas y lo hacemos con esa sensación de quiero sentirme allá, quiero cerrar los ojos y decir, estoy en Playa Parguito, algo así, Playa del Agua, qué sé yo. Y así hicimos eso, así hicimos arepa, hicimos pernil, ¿sabes? Para comer en diciembre. Yo nunca había cocinado un pernil en mi vida. Pan de jamón, cachito también, sí. Yo traté de hacer un pan de jamón en mi casa y no me quedó tan pan de jamón, pero... Coño, a mí sí así me quedan finos. Embarazada, quiero comer una empanada de cazón. Y yo, cazón. Entonces averigüé y eventualmente no se puede cocinar cazón aquí. Esa fue una de las primeras que hice. Entonces eventualmente buscamos a alguien que nos trajera el ají dulce, no conseguimos a nadie. Entonces haciendo experimentos lo hice fue con habanero. Entonces habanero logré una técnica donde le reduces el picante y sabe más dulce. Con café y con azúcar. Es un proceso ahí todo loco. Y me funcionó. Hicimos cazón así la primera vez. Wow. Bien, súper cool. Y cuando ustedes comenzaron este negocio de las empanadas, ¿eso fue cuando apenas llegaron? No. ¿Cómo comenzaron? ¿Comenzaron en Facebook? Empezamos por aburrimiento, vamos a decirlo así, porque fue cuando el COVID. Como estábamos en el COVID, ella tiene su trabajo full time, y yo tengo mi trabajo full time, ella es maestra en Montessori, yo soy IT, yo trabajo con computadora. ¿Verdad? Y cuando el COVID golpeó, los dos estábamos estamos aburridos. ¿Qué empezamos a hacer? A cocinar. ¿Y qué vamos a cocinar hoy? Vamos a cocinar esto. Empezamos a agarrar recetas locas de internet. Aunque ya teníamos tiempo haciendo empanadas para nosotros. Claro. Y nunca, claro, en nuestra mentalidad siempre fue, ¿las podemos vender? Y los dos nos dijimos, no está buena para vender. O sea, fuimos demasiado exigentes con nosotros mismos al principio. Se exigieron. Entonces, no. Y en una de esas que yo cambié la receta, hice muchas cosas, esa ya la probamos y nos quedamos, nos dije, esta es. Y entonces tenemos una amiga que es venezolana y es súper sexy, siempre está en Instagram, tiene un poco de followers y tal, es súper outgoing. Ella nos dijo, coño, porque pusimos una foto en nuestro Instagram, me dijo, yo quiero empanadas. Yo le dije, ¿sabes qué? Vamos acá, vente mañana y yo voy a regalar una caja con empanadas, quiero que vayas a la playa y te tomes una foto con las empanadas, a ver si se vende. Me dice, claro, vale, eso sí, fácil se vende. Y ella se fue para la playa, su hilo dental, su traje de baño, sexy, su flor y vaina, se tomó su foto. Dios. Y esa misma noche hicimos yo hice una página web, un landing page súper rápido allí para ver. Y la mañana siguiente ya tenemos 6 órdenes el primer día. Wow. Y yo dije, wow.
Ahí se emocionaron. Y ahí dije, wow, esto funciona. Y bueno, y de ahí una cosa llevó a la otra y ya ella actualmente renunció a su trabajo como maestra y se está dedicando 100% a esto. Yo todavía no. Ahí es maestra de empanadas. Sí. Y ella se dedica totalmente a esto. Yo no, yo la ayudo cuando estamos haciendo los eventos. Claro. Y bueno, aquí vamos. Y vamos a ver si este año hacemos ya el brinco completo y nos metemos, ¿sí? sí. Ya este año creo que sí es el año. Podemos decir que ya este año ustedes pueden tener su... O tenemos un food truck o una locación, no sabemos. Porque es muy difícil. El gobierno de Hawái no es muy friendly con los negocios. El ambiente no es muy friendly con los negocios. Son muy, ¿cómo se dice? Son muy ambiciosos. Y entonces creen que porque yo vendo muchas empanadas soy millonario y entonces... Te piden muchos papeles y te No, piden muchas fíjate, reglas. los papeles es lo de menos. Sí. Piden mucho, la renta es muy alta Ya. y te exigen también un porcentaje de las ventas. Oh my God, ¿en serio? Sí. Entonces, yo no puedo darme el lujo. Sacrificar. Cuando saqué los números, ojo, para poder vender empanadas al ritmo que vendemos y poderle pagar al landlord y todo eso, yo tendría que vender empanadas como en $15, no así. Porque de otra manera, yo soy su empleado ahora. Pasaré yo a trabajar para él, prácticamente, con lo que tengo que pagarle. Entonces no, me parece que no tiene sentido. Claro. Entonces, creo que por ahora, de repente lo más seguro es que hagamos nos metamos en un food truck o algo por el estilo. Okay. Aunque hay un plan mejor por allí cocinando, pero todavía no queremos dar. No podemos dar detalles. No podemos dar detalles, pero... Lo podemos decir fuera de cámara. Sí, fuera de cámara te lo puedo decir, claro que sí. Okay. Estamos cocinando algo bien chévere. Qué bueno. Y vamos a ver qué. Prácticamente desde COVID hasta ahorita van 4 años. Van 4 años. Hicimos una pausa cuando el COVID ya, o sea, las cosas volvieron como a la normalidad. Ujú. Tuvimos que hacer una pausa porque yo necesitaba volver a mi trabajo, ella también. Los restaurantes ya todos estaban abiertos, entonces las ventas bajaron un poco porque hicieron menos eventos. Y tuvimos que volver a nuestro trabajo. Hicimos una pausa en el 2022, 23, Ujú. y pensamos, no, ya creo que ya esto llegó hasta allí. Pero el Instagram nos fue haciendo mensaje. Coño, por favor, vuelva, mira, queremos empanadas. Y entonces, bueno, vamos a volver parcialmente. Yo me Y- acuerdo que salió y la sí. foto de ella en Instagram. Sí. Y fue cuando vi Waikeri y dije, esto es Margarita. dije yo. Sí, tal cual. Y ahí fue que me di cuenta y bueno, él empecé a seguir, pero... Y entonces que nuestro aniversario es en abril. Ok. Entonces estábamos cerca de abril y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, vamos a hacer una fiesta. Vamos a montar un evento nosotros. En la escuela de ella nos prestaron la locación. Entonces invitamos a 2 vendors, amigos de nosotros, para que estuvieran con nosotros, para no estar solos, pues. Claro. Y bueno, invitamos unos amigos y pensamos que iba a ser algo entre 10, 15, íntimo. Chamo, se fueron, la gente me estuvo esperando en la cola para una empanada 1 hora y media, de la cantidad de gente que tenía. Ni Mr. B, pues. Y yo, wow, entonces eso nos volvió como que a encender la llama de... Claro, la esperanza de poder la gente, hacerlo, la sí. gente de verdad le gusta la empanada. No fue un boom del momento porque era el COVID y algo por el estilo. Porque yo pensé, esto seguramente es porque es algo nuevo, porque es Claro. porque es el COVID, no hay más nada. Y ya, pero yo no creo que tenga larga duración. Pero sí, y dijimos, vale, plom, vamos a darle otra vez. Seguro, Y empezamos otra vez a reinvertir, porque ya me había deshecho de todo. Oh, Tuvimos sí. que volver a comprar volver a comprar esto. Me compré esa van, porque mira, wow. nuestro esfuerzo mayor antes era que vendíamos toda una camioneta nuestra privada y era súper difícil. Claro. Y dije, no, voy a comprar una vaina de esta y Wow. es mucho más fácil. Eso nos ha arreglado la vida en cuanto a comodidad para hacer los eventos terribles. Wow. Entonces empezamos así y bueno, y ahí vamos, ya desde el año pasado hasta ahorita, eso fue el año pasado. Hasta ahorita eso ha sido non-stop. Primero hacíamos, Nunca te rindas por tu eso no se rinda, primero hacíamos eventos una vez al mes. Después pasamos una semana sí, la semana no. Después pasamos todas las fines de semana. Wow. Y ya los últimos meses del año, esta se metía a 5 eventos en una semana, que yo digo a Michi, hey, yo trabajo, yo tengo mi trabajo. Sí. Y bueno, y ¿sabes qué? Simplemente que si tu producto es bueno y gente importante o gente que sabe, Ujú. porque es otra cosa que nos motivó a nosotros es que hay gente que sabe, foodies, chef, me han dicho, wow, esto es bueno, esto es diferente. Mírame, cuéntame más sobre ustedes porque sé que me estás diciendo, ustedes están entonces normalmente en Waikiki, ¿no? Sí, Me dijiste. Waikiki es nuestro main farmers market. Ok. Es un market un poco pequeño, pero con una ubicación que a mí me parece que está genial. Pero yo no sé por qué los demás vendors no lo han explotado.
Y nosotros, yo le dije a ella, ¿sabes qué? Vamos a darle una oportunidad a este market porque la ubicación está perfecta. Está en el medio de Waikiki, hay mucho food traffic y vamos a darle la oportunidad y vamos a crecerlo. Y bueno, fuimos así, la primera vez vendimos poquitas y ahorita ya constantemente nuestros clientes van allá a buscarnos porque saben que estamos allí y súper cool, ¿no? Vendemos bastante, es un ambiente súper cool. Y siempre tenemos un grupito de venezolanos que van los domingos, se sienten a echar cuentos y a comer y pasan 2 horas ahí sentados, escándalos, ¿sabes? Tipo Venezuelan style, pues. ¿Qué diría un venezolano cuando vienen para acá y le dice lo que falta es la polar? ¿No les dice? Oye, no, nos han dicho más de la malta. La malta sí es como más... aceptable. Sí, pero es la que más han pedido, o frescolita. ¿Sí? ¿No tienes frescolita? ¿O no tienes malta? Y yo, me encantaría. Pero siempre me piden cachapa. Todavía no hemos llegado. Tequeño y cachapa es lo que nos piden número 1. Siempre, ¿no tienes cachapa? ¿No es tequeño? Cuando tengamos un producto que los dos digamos, de repente saldremos con eso. Pero ¿y la guasacaca? La guasacaca sí es ella, eso es todo ella, eso es Señora, su receta. Ni siquiera yo sé. ¿Tiene la guasacaca hoy? Claro, y 3 leches. Y 3 leches, ese 3 leches me encantó a mí que la última vez. Vamos a tener que comprar una empanada acá porque... ¿Cuál quieres? ¿Cuál te doy? Habla tú. ¿Cuál es la favorita de ustedes? Ok, bueno, el chorizo ahorita es muy especial porque yo hago el chorizo. Ok. El chorizo. No soy de chorizo persona, soy de pollo a lo mejor. No, vete con la de pollo. De beef. La de pollo es la que La de pollo. Sí, claro. Dale, vamos a esperar la de pollo entonces para probar la guasacaca y decirle a esa gente que está ahí me está esperando para decir, enséñame qué es lo que hay. No. Nosotros tenemos clientes. No tengas miedo a la cámara, tenemos que hablar contigo también. Cuéntale de los niños comiendo pollo. Los niñitos aquí que no comen un carajo y de repente se comen una empanada de pollo y la mamá, ¡ay, me da emoción! Y no comen un carajo y yo, ay, bueno, qué sé yo, ¿Ya? Tienes que traerlo todos los días para acá. Ya va, que ahí tenemos niños que nos compran 10, 15 para la semana. Para la semana. Y un japonesito chiquitito Sí. que no habla ni siquiera inglés y vas y te come una empanadita de pollo. No. Súper Se la tierno. llevan para el colegio. Él se la come en el mar, pero tienes que verlo devorando una empanadita. Mira que comes arroz y No. Lo que comen es sushi. Que a Choto le encanta la empanada de pollo, no entienden cómo el pollo sabe así. Pues yo estoy acostumbrado a un pollo sí, blanco. Una vez con Ani, sí. un influencer nos dijo, yo no sé Ani, que este pollo existía. ¿Cómo te puedes comer pollo así? O sea, guisado. Sí. O sea, él dice que la manera en que está cocido y el sofrito y el sabor, dice, el sabor es algo que no puedo describir. Ah, sí, mira. Ok. Chorizo, pollo. Chicken. Ya, it's cooking. Ya, it's cooking. Bueno, aquí está oficialmente una empanada hecha por Waikeri. Vamos a probarla. Y me dieron la salsa ¿Qué tal? secreta, que para muchos venezolanos es conocida como la guasacaca. Bueno, aquí vamos. He's frying Como se rompió un poquito. Cuando están así, si no están bonitas, yo no las vendo. Prefiero regalarlas. Ah, claro. Cuando está alguien así, inseguro del sabor, que no la he probado, que le da como miedo, la regalo. Y increíblemente ha traído más beneficio esa empanada que regalo que pérdida. Qué pérdida. Entonces ha sido súper cool de que cuando se me rompen, las regalamos y la gente las prueba y como dice, wow, este es genial y sabes, es súper Claro, cool. porque al final va a ser el sabor y... Ujú. Bien. Pero claro, la presentación para ti es, Para mí es primordial. importante y me salí unos minutos nada más para poder apreciar esta empanada porque ahorita a ellos le ha llegado un gentío increíble. Le voy a mostrar aquí la cámara para que vean cuánta gente le está llegando, que hasta las empanadas se venden tan rápido. Tienen alrededor de 300 empanadas el día de hoy, listas para solamente freír y entregar. No, Venezuela. We're Caribbean, same Caribbean people, honestly. And I'm from an island, so we're from an island in Margarita Island. Are you here? Look on Instagram or look on Google. Yeah, it's very similar to San Juan or here. It's just so similar. Esta es solo una de tantas historias de lucha, fe y perseverancia.
Una familia venezolana que dejó todo atrás, pero nunca dejó de soñar. Hoy, desde la isla en el medio del Pacífico, construyen con esfuerzo un nuevo camino, sin olvidar de dónde vienen y con la mirada siempre puesta en lo que quieren lograr. Porque cuando el trabajo nace del corazón, los sueños no tienen fronteras. Gracias. Yeah, thank you. Hello. I have ready to go. I have beef or chorizo. Hola. Oaxaca sauce. It's a cream that you put in an empanada. It's cilantro, parsley. It's very creamy. It's very good. One? Okay. So then it's gonna be 10. You still wanna do cash or card? Card. Okay. Okay, ready. Just waiting for your cheese. The rest is ready. Thank you. Amiga, ¿qué te doy? Cuéntame. Mete 3 de queso, por fin. No, ese menú solo es para los sábados en Waikiki. Los domingos, perdón, en Waikiki. Ahí hacemos seafood cocktail, hacemos un coñazo de vainas, cocada, chicha. Pero así en eventos, así muy lejos de mi casa. No. 2 de queso. Una de chorizo y una de carne. Sí va. Sis, this is ground beef and chorizo. Let me pack the chicken. Thank you. You wanted the sauce? Smells so good, dear Lord. Thank you. Ready for your cheese. How many sauces? 2. Before I sold out because I'm scared. What can I give you today? 1 chicken, 1 beef. I have them ready. Okay. No cheese, ya. Si llegaste hasta el final de este video, de verdad te agradezco de corazón. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo. El próximo episodio te contaré cómo, por entrar a Venezuela, lo perdí todo. Nos vemos en el próximo video, en tu canal de película.